Yo quiero que usted me acompañe, por favor, al libro de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, vamos a entrar en esta noche con la palabra del Señor. Hemos venido durante todo este mes hablando acerca de una serie que es bastante importante, y no sé si de pronto aquí hay alguien que me acuerde cómo se llama, que se me olvidó cómo se llama la serie que estamos estudiando este mes. A ver, alguien por ahí. Propósito divino. Diga conmigo, propósito divino. Si están conectados aquí conmigo, y quiero aprovechar para darle un saludito a las personas que nos visitan en esta noche y a las que están allí también a través de la conexión virtual. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1, versículo 6. Es el texto principal con el cual hemos venido trabajando esta serie Propósito Divino desde que comenzó mes. Y dice la palabra, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y para bendición de nuestras vidas. Esfuérzate y sé como valiente. Diga conmigo, esfuérzate y sé valiente. Ahora usted lo va a personalizar, va a decir, yo me esfuerzo y soy valiente. Amén. Versículo 7 dice, solo esfuérzate o solamente esfuérzate y sé cómo. Diga conmigo, yo me esfuerzo y soy muy valiente. ¿Cuántos hay de esos aquí en esta noche? Versículo 9 dice la palabra del Señor, mira que te mando que te esfuerces y sea muy valiente. Diga conmigo, Señor, recibo tu mandato en esta noche y necesito que me enseñes a ser valiente, a ser esforzado, a no rendirme y a continuar bajo tu propósito divino. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dígale a alguien por ahí, no me moleste que voy a escuchar la palabra del Señor. No me molestes que voy a escuchar la palabra del Señor. Y sabes algo, iglesia, vamos hoy a ver el cuarto punto de esta serie, el cual lo he titulado, es un mandato ser valiente. Es un mandato ser como valiente. La palabra del Señor nos está diciendo, mi amado y mi amada, esfuérzate y sé muy valiente. Y cuando la palabra lo menciona repetidas veces en este capítulo de Josué, versículo 6, versículo 7, versículo 9, es porque simple y sencillamente Dios quiere que a usted no se le olvide que Él requiere que sus hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. Que sus hijos sean esforzados y valientes. A Dios no le gustan los cobardes. A Dios no les gustan los que se llenan de miedo y de temor. Dios necesita que usted y yo seamos esforzados y valientes, porque no es una opción. En días pasados les decía yo a ustedes, iglesia, Dios no nos está diciendo, si tú quieres, sé muy valiente. O si se te ocurre por ahí, se te antoja ser valiente, entonces hazlo. No, mi amado y mi amada, el versículo 9 es un versículo bastante contundente y nos está diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. El Señor nos está dando un mandato en esta noche, y ese mandato es a ser valientes y esforzados, no a ser cobardes, ni miedosos, ni temerosos. Solo Flor lo entendió. Porque es que los temores y los miedos, si bien es cierto que hace parte de nuestra naturaleza humana,
también es cierto que tú y yo no podemos dejarnos dominar de esos temores, de esos miedos. Es normal que usted y yo tengamos en algún momento de nuestra vida algún temor, alguna fobia hacia algo. Claro que sí, es normal de nuestra naturaleza. Pero el problema radica, iglesia, cuando tú y yo nos dejamos dominar de ese temor y no dejamos que el propósito divino de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y tú y yo estamos destinados para propósitos grandes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que cuando el Señor entra en escena en medio de nuestra vida, todo, absolutamente todo tiene que empezar a cambiar. Entonces Él viene y nos da una meta a nosotros, nos da un propósito, nos da un objetivo, nos da una dirección, pero no nos deja solos, sino que junto con esa dirección, con ese propósito, objetivo y meta, Él nos da su respaldo. A su nombre sea la gloria. Amén. Y usted se imagina qué sería de nosotros sin el Señor en el corazón. Diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Cierto que sí? Es normal que los cambios nos generen temores, nos generen incertidumbre. El llegar a tomar decisiones radicales en nuestra vida también van a generar temores y van a generar quizás miedos e incertidumbres en nosotros, mis amados. Pero cuando el Señor se aparece en nuestras vidas, esa realidad empieza a cambiar. Y entonces cuando yo digo que soy débil, en el Señor soy fuerte. Cuando yo digo no es que tengo miedo, en el Señor ya no tengo miedo, porque Él es el que viene a nuestras vidas, nos esfuerza, nos fortalece y nos ayuda a continuar y a avanzar y a seguir adelante. Dile a alguien por ahí, no te rindas, el Señor está contigo. Así que la valentía debe ser una disciplina en todo creyente. ¿Cuántos creyentes hay en este lugar? Amén. Si usted no es creyente, no se preocupe, va a salir de aquí creyendo en el poder de Dios. El evangelio es un transitar muy complejo. Y usted que lleva años en el Señor sabe que se presentan dificultades, que se presentan problemas, que se presentan muchas luchas en nuestro diario vivir. Pero déjame decirte, mi amado, que la palabra cuando habla de que usted y yo estamos mandados por el Señor a ser valientes, entonces eso implica que debe haber en nosotros cierta violencia. Sí, mi amado. Y durante esta serie hemos visto cómo el Señor nos manda a ser esforzados y valientes. Ahora yo le quiero decir a usted en este cuarto punto donde el Señor nos manda a ser esforzados y valientes, que es necesario que en nosotros exista cierta violencia. Y cuando yo le hablo de esta violencia, le estoy hablando de una violencia espiritual. Usted y yo debemos ser violentos espirituales. Usted y yo no debemos ser unos acobardados espirituales, que cuando usted venga y se le presente una dificultad y un problema, o inclusive el mismo diablo se le presente a usted a tentarlo y a confrontarlo, usted pueda ser valiente y pararse sobre la brecha en el nombre de Cristo Jesús y con el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios, y echar afuera en el nombre de Jesús todo lo que el diablo quiera venir a destruir en su vida. Pero para eso se necesita valor. Para eso se necesita que usted tenga un poquito de violencia espiritual. Porque nuestras armas no son carnales. Nuestras armas, dice la palabra, son espirituales en Dios, con el propósito de que usted y yo podamos destruir fortaleza en nuestra vida. Hay fortalezas que se han levantado mientras usted y yo fuimos creciendo en este mundo, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra alma. Se fueron levantando fortalezas espirituales de maldad. Pero esas fortalezas espirituales de maldad, de la única manera que pueden ser destruidas es por el poder de la sangre de Cristo, es por el poder del Espíritu Santo de Dios, y es por el poder de su palabra que usted y yo podemos ser libres de eso. Pero eso lo hacen solo los valientes. Eso lo hacen solo los violentos espirituales. Usted se imagina un soldado cobarde en medio de la guerra,
Usted se imagina un cobarde que lo ponen en medio del campo de la batalla con un fusil. ¿Qué va a hacer él? ¿Sabe qué hace un cobarde en medio de un campo de batalla? Huir. Sí, sale corriendo. Y a mi mente llega una historia que aparece en los Jueces, capítulo 7. Si mal no recuerdo, el versículo 3 claramente dice que Dios, capítulo 7 de Jueces, en el versículo 1 y 2 dice que Dios le habla a Gedeón y le dice: Gedeón, todavía son muchos los que van a ir a pelear. Todavía usted tiene muchos soldados, dice ahí el Señor a Gedeón. Tenía 32,000 soldados que tenían que pelear con más de 100,000. Imagínense. Ellos eran el 10% del ejército enemigo y tenían que pelear contra ellos. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? El Señor viene y se le aparece a Gedeón y le dice: no, es que son muchos. Son muchos. ¿Y sabes algo? En el versículo 3 o 4, no recuerdo, versículo 3 y 4, dice la palabra del Señor que Gedeón le dice: bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y el Señor viene y le dice: pregúntale al pueblo y diles: cualquiera que tenga miedo y le tiemblen las piernas, se estremezcan, les tiemblen las piernas, diles que se devuelvan para el valle. Y solamente los que quedan ahí van a ser los valientes, los violentos, que van a pelear y van a ganar la batalla. Y Gedeón: sí, Señor, yo lo hago. Como con dudas, porque es que imagínese un ejército que es muchísimo más grande y superior que ellos. Y nosotros apenas con 32,000, ahora ¿cuántos irán a quedar? Yo me imagino a Gedeón con cierta incertidumbre y temor. Y él obedece. ¿Y sabes qué pasa? Dice la palabra del Señor que 22,000 de los 32,000 se devolvieron, huyeron, salieron corriendo, como quien dice: uy, nos dieron este papayazo, agarremos nuestros corotos y nos vamos. Cobardes, miedosos. Y se quedaron solo 10,000. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿De cuál de los dos quiere ser usted? ¿De cuál de los dos grupos? ¿De cuál de los dos grupos quiere ser usted, iglesia? ¿De aquellos que dijeron: aprovechemos esta oportunidad y nos vamos, cobardes? ¿O de aquellos que dijeron: yo creo que el Señor nos va a dar la victoria, yo creo que el Señor nos va a levantar, yo creo que el Señor nos va a subir a otro nivel superior, yo creo que el Señor no nos va a dejar abandonados y nos va a sacar adelante? Mateo 11:12 dice que desde el tiempo de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes? ¿Quiénes, iglesia? Violento es aquel que ante los problemas y las dificultades no se acobarda. Violento es aquel que en medio de la prueba y la dificultad toma su arma y dice: en el nombre de Cristo Jesús, porque no es en mi nombre, no es en el nombre de ningún ser humano, es en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, donde usted y yo podemos obtener la victoria. Solo los violentos. ¿Usted quiere que el reino del Señor, del reino de los cielos, pertenezca a usted? Usted a ser parte del reino de los cielos. Debe empezar, los hombres aquí presentes, a amarrarse en los pantalones.
Las mujeres se amarran la falda. O los pantalones también. Y usted y yo, iglesia, estamos llamados a creerle al Señor. Pero no solamente a creerle, sino a obedecerle. Porque es que el Señor nos está mandando a ser esforzados y valientes. Mira que te mando. No es opcional, iglesia. Dígale a alguien por ahí, no es opcional. No es opcional. Es un mandato que debe ser cumplido, sobre todo porque usted y yo somos hijos de Dios y andamos y caminamos bajo la dirección de Dios, bajo el temor de Dios. Entonces estamos llamados a obedecer y avanzar. ¿Cuántos valientes hay en este lugar? Amén. No se trata de decir que yo soy valiente, se trata de demostrarlo. Ustedes saben que las palabras adornan mucho y pueden ser muy bonitas, pero hay un refrán por ahí que dice que el dicho al hecho hay mucho trecho. Y eso significa que podemos decir con nuestra boca algo, pero que no estamos demostrando con nuestros hechos. ¿Qué es lo que usted y yo estamos demostrando con nuestros hechos? Porque la valentía hay que demostrarla. Y un gran ejemplo que usted y yo tuvimos de valentía, que está en la palabra del Señor, y podría decir yo que es uno de los más grandes actos de valentía, es el que alguien ponga la vida por otro. ¿Quién de nosotros sería capaz de poner su vida o de arriesgar su vida para salvar la vida de otro? Difícilmente lo haríamos, ¿cierto? Difícilmente lo haríamos. Pero según Juan 3:16, la palabra del Señor me dice que hubo uno que nos amó tanto, que fue capaz de entregar la vida de su propio hijo por amor a nosotros. Ese es el mejor ejemplo de valentía. Arriesgar la vida por otro, dar la vida por otro. Y sabes algo, iglesia, que es lo más tremendo, que en la vida espiritual a diario tenemos que librar batallas. A diario tenemos que enfrentar luchas. A diario tenemos que vernos enfrentados a dificultades, mis amados. Y eso implica que usted y yo debemos ser muy valientes. Debemos ser esforzados. Porque muchas veces, por culpa del miedo, del temor, al fracaso, al no continuar, al que todo termine, muchas veces nosotros nos rendimos y nos damos vuelta atrás. Y el Señor no quiere eso con nosotros. El Señor quiere que usted y yo depositemos toda nuestra confianza en Él. Y es necesario que le digamos al Señor: Señor, yo quiero depositar mi confianza en ti. Porque eso es creer en el Señor. Creerle al Señor. Creer en el Señor y creerle al Señor. Necesitamos nuevamente, iglesia, depositarle toda nuestra confianza al Señor. Porque la palabra del Señor dice que los valientes son como saetas. Son como filosas saetas. Son como esas flechas puntudas. Y cuando habla y hace referencia y da la característica especial de puntudas, es porque usted y yo como flechas podemos cumplir el propósito por el cual estamos destinados por el Señor. Pero para eso debemos andar derechito. Debemos andar derechito. Debemos encaminarnos, porque muchas veces en nuestro diario vivir nos desviamos. ¿Lo recuerda? Nos desviamos del camino. Y el Señor permite circunstancias para que usted y yo otra vez volvamos, volvamos otra vez a encaminarnos por donde Él quiere que vayamos.
Y usted y yo hemos sido llamados por el Señor para que nuestra valentía permanezca ligada a la confianza en el Señor. Deben ir de la mano. Porque usted puede ser muy valiente, pero si el Señor no le está acompañando a usted con su valentía, usted no va a llegar a ningún lado. Usted se va a estrellar. Y no sé si lo ha intentado en algún momento. Y si lo ha intentado en algún momento, luego se me va a acercar y me va a decir cómo le fue. Porque cuando no contamos con Dios y creemos ser valientes, hombre, la cosa es dura. Anoche estuvimos compartiendo un tiempo muy maravilloso con los hombres de este lugar. Y en el compartir alguien daba un testimonio acerca de un hermano suyo donde había permanecido durante 10 años en la calle, en las drogas, en los vicios. Y que en muchas ocasiones la familia durante todo ese tiempo lo recogía, lo llevaba a casas de refugio, a casas donde lo desintoxicaban y le ayudaban a hacer con tratamientos para que saliera de ese vicio. Pero días después otra vez volvía a la calle. Y es tremendo saber que este varón, después de todo este tiempo andar en esa rutina, decía el testimonio de aquel varón: yo sé que fue Dios quien hizo el milagro en su vida, porque cuando él le entregó su vida al Señor, le entregó toda su confianza en el Señor lo hizo a él una nueva criatura. Y ahora está diferente, ahora está bonito, está hermoso. Y se enorgullecía aquel varón al dar el testimonio de su hermano. Ya nadie lo reconocía porque estaba totalmente distinto a lo que era cuando estaba en la calle. Y está en los caminos del Señor. Porque es que nosotros sin el Señor podemos tener mucha voluntad, podemos tener mucho deseo, mucho anhelo, pero es verdaderamente Cristo el que nos da la victoria. Es verdaderamente el Señor el que nos llena con su fortaleza a continuar, a avanzar, a seguir adelante y no volver atrás. Es el Señor. Así que usted y yo estamos en guerra constante, sea que nos toque clamar por la salvación de nuestra familia, sea que nos toque buscar en obediencia la bendición del Señor para que nos alcance, o lo que usted necesite, que su necesidad sea suplida por el Señor. Pero usted y yo debemos luchar para que nuestra fe no se pierda, para que nuestra fe, en vez de disminuir, nos mantenga en el camino del Señor y podamos seguir adelante. Yo no sé, Dios, a qué te ha llamado a ti. Yo no sé cuál es el propósito de Dios con tu vida, iglesia, pero tú quizás ya has entendido y has comprendido el propósito para el cual Dios te ha llamado. Y déjame decirte, si tú ya has entendido cuál es ese propósito, entonces ¿qué esperas? ¿Qué esperas, iglesia, para obedecer al Señor? ¿Qué esperas tú que estás allí sentadito escuchándome, tú que me estás viendo tras esas pantallas? ¿Qué esperas para obedecer al Señor? Porque es que, ¿cómo podemos entonces ser esforzados y valientes? ¿Cómo podemos ser nosotros esforzados y valientes? Porque es que no podemos ser esforzados y valientes solo con desearlo. Yo deseo ser esforzado, yo deseo ser valiente. Que venga el primero y verá, yo deseo ser valiente. Y le aparece una cucaracha y sale corriendo del temor y del miedo y temblando y se encarama en las cortinas y yo no sé a dónde más se sube. Y más si son de esas cucarachas que vuelan. O un ratoncito que le pega la correteada por toda la casa. ¿Cuántos de esos hay aquí? Debemos demostrar que somos valientes. ¿Cómo se demuestra que somos valientes? Haciéndolo lo que los demás no han podido hacer. Así se demuestra que somos valientes.
lo que otros han dicho, no, yo no soy capaz. No, yo no me le mido. Ay, que invitaron a un ayuno. No, yo no me le mido. No, me da gastritis. Ay, que invitaron a una intercesión a las 5:30 de la mañana. No, yo eso no me le mido. No. A mí llámeme en madrugada a las 10 de la mañana. Cobardes. Sí, iglesia. Cuando usted por una almohada deja de levantarse a orar temprano y buscar la presencia del Señor, es un cobarde. Yo me incluyo ahí. Claro que sí. Es que muchas veces en nuestro diario vivir demostramos cobardía. Ay, es que me compraron moto y no, yo no me mido a manejarla. Los que compraron moto por ahí. Y andamos toda nuestra vida con ciertos temores. El Señor te está llamando a hacer un cambio en tu vida, un cambio radical. Que renuncies a esa empresa donde te está consumiendo el tiempo. Y por temor no lo hacemos. Nos da miedo. Por muchas situaciones. Y es el diario vivir de nosotros, iglesia. Yo lo experimenté. Yo estaba trabajando muy cómodo en mi empresa. Yo tenía un buen salario. No tenía problemas con nadie. Me iba bien. Vivía armonioso con mi familia y en ese entonces con mi hija mayor. Vivíamos los tres súper ricos. Yo no necesitaba nada más. Y el Señor me llama a abrir obra. Y yo dije, no, yo en ese cuento no me meto. Es que yo sé los chicharrones que se arman con todo poco de gente. Esos hijos de Dios que son tan complicados y yo lo soy. Sí, y como yo había vivido bajo el techo de pastores, dentro de la iglesia me levanté yo sabía los chicharrones que eso implicaba. Y yo decía, no, yo con el chicharrón no me meto. Pero una cosa es lo que dice mi mente y mi corazón. ¿Y qué es lo que te está diciendo Dios? Porque si tú quieres ser un verdadero hijo de Dios, obedeces al Señor. La palabra del Señor dice, mis ovejas, dice el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Y si usted se considera una verdadera oveja del Señor, entonces usted no es de los que escucha la palabra y la deja ahí en el aire, que entre por aquí y salga por aquí. No, iglesia. El Señor no reconoce a esos hijos. El Señor reconoce hijos que lo obedecen, hijos que entran en armonía con la palabra de Dios y caminan en ella. Y la cuestión es que para obedecer la palabra necesitamos ser valientes. Es más, necesitamos ser violentos. Sí, porque ustedes van a venir a acercárseles personas, a hacerles propuestas indebidas. Y usted necesita valentía para enfrentar al mismo diablo y decirle, no, yo contigo no hago negocios. Contigo no, mijita, contigo no, papito. Porque lo que tú me estás proponiendo va en contra de mis principios. Un verdadero hijo de Dios lleno de valentía es aquel que es capaz de defender sus principios y sus valores, no importa si el mundo alrededor se le derrumba. Solo por obedecer al Señor. Porque sabes, el Señor recompensa la obediencia de sus hijos. Él es justo y Él obra justicia sobre sus hijos.
Y aunque muchas veces veamos que esa justicia de Dios no se está manifestando, tarde que temprano Él obrará justicia a favor de nosotros. Usted y yo solamente necesitamos ser esforzados y muy valientes. Dígale a alguien por ahí: esfuérzate un poquito más. Porque es que en esa parte el Señor sabe que podemos dar más de lo que estamos dando. El Señor no quiere que tú le des migajas. El Señor quiere que tú lo que le des sea con esfuerzo y valentía. Así es, iglesia. Así es. El Señor no está pidiendo limosnas tuyas. El Señor no te está diciendo: dame, hijo mío, 3/4 partes de tu corazón. El Señor no te está pidiendo a ti el 10% de tu vida. Él no te está pidiendo el 10% de ti, no. El Señor claramente en su palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón. Porque el primer mandamiento es: con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Él quiere el 100% de ti. Él no quiere migajas ni sobrados. Así que debemos realinearnos al principio bíblico. Y Dios quiere que usted se levante de este lugar creyendo y convencido de que el Señor lo está mandando a usted a ser esforzado y valiente. Y créame que para que usted sea esforzado y valiente, Él va a permitir pruebas en su vida, para que usted se afiance más en Él, para que usted confíe más en Él, para que usted ponga toda su fe en Él y pueda salir vencedor. Esta semana en el matutino el Señor nos hablaba, en uno de los matutinos de esta semana, y nos daba el ejemplo de Daniel. ¿Cuántos vieron ese matutino? ¿Cuántos se conectaron? Si no se conectó, lo invito para que empiece a ser valiente, esforzado y se conecte y reciba. Es más, venga a este lugar que están las puertas abiertas. ¿Y sabe qué, iglesia? Y el Señor nos hablaba y nos decía: Él nos hace más que vencedores. No nosotros, porque vuelvo y les digo, nosotros no tenemos ningún poder. En nosotros no hay nada que nos haga superiores. Es más, si lees el capítulo de Jueces, te vas a dar cuenta que una de las cosas por las cuales Dios le dijo a Gedeón: diles que los miedosos se vuelvan, es porque son tan conchudos que hasta pueden llegar a decir: es que fue nuestra fuerza que ganamos contra el ejército enemigo. Así le dijo el Señor. Y yo quiero leérselo textual a usted en esta hora, mi amado, y voy redondeando. Mire en la Reina Valera cómo dice la palabra del Señor. Lo voy a leer a favor de ustedes. Preste mucha atención, iglesia. Capítulo 7, versículo 1, dice: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Versículo 2, y dijo el Señor a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Dios mismo conocía el corazón del pueblo de Israel y sabía que con esos 32,000 el pueblo era tan conchudo que podía decir: es que no fue Dios, fuimos nosotros con nuestra fuerza. Diga conmigo: no soy yo, no es con mi fuerza, es en el poder del Señor, es en el poder del Señor. Así que usted y yo estamos en guerra, día y noche estamos en guerra, y hay que ser esforzados y valientes para poder ser diferente del resto de los demás.
Y los hijos de Dios deben ser diferentes, deben mostrar la diferencia donde quieran que estén. Hay que ser valientes para entrar en medio de una conversación de los compañeros de trabajo donde están haciendo truanerías, donde están hablando truanerías. ¿Sí saben qué son truanerías? Chistes de doble sentido, frases de doble sentido. Y hay que ser muy valiente para estar en medio de una reunión de esa donde tus compañeros de trabajo estén diciendo cosas de doble sentido y usted se pueda parar y decir: perdón, con el permiso de ustedes, más luego hablamos, esta conversación no es de mi interés. Hay que tener pantalones para hacerlo. O somos de los que empezamos a escuchar esas conversaciones y nos confabulamos: ay, ya la entendí, ay sí. Diga conmigo: ay. Hay que tener pantalones para que cuando el jefe del trabajo quiera que usted diga una mentira por causa de él, usted pueda pararse y decirle: qué pena con usted, yo estoy trabajando aquí no para mentir, sino para cumplir con unas funciones. Con mucho gusto le cumplo todas las funciones por las cuales fui contratado, pero en mi contrato no dice que yo mienta. Hay que tener pantalones para saber defender nuestros principios donde quiera que estemos. Hay que tener pantalones cuando usted y yo salimos del supermercado y nos damos cuenta que el cajero o la cajera nos devolvió de más, y en vez de decir: uy, el Señor me bendijo, y embolsillarse el dinero, de usted decir: Señor, esto no me pertenece, acercarse al cajero y devolverle el dinero de más que le dio. Hay que tener valentía para hacer eso. Hay que tener valentía para que donde quiera que usted esté, recuerde que es un hijo de Dios. Y que usted, siendo hombre, va por la calle y ve una mujer semivestida, usted pueda tener el coraje y la valentía de decir: en el nombre de Jesús tengo dominio propio. Cubre mis vistas con colirio. Y yo no quiero adulterar, no quiero ser un fornicario. Hay que tener valentía, hay que ser violentos para hacer eso. Hay que tener valentía para decir: estoy teniendo dificultades con el alcohol. Solamente un valiente se para y dice: es que esto no me va a dominar más en el nombre de Jesús. Solo un valiente dice: hasta aquí con el alcohol, no va más en mi vida. Y se fortalece en el Señor y puede salir de ahí. Miles de personas lo han hecho. ¿Por qué no tú? Y quizás ese vicio no sea el tuyo, pero quizás sea la pornografía, quizás sea las drogas, quizás sea el afecto emocional de alguien. Porque muchas veces estamos pegados también, no solamente a los vicios, sino que personas se vuelven vicio en nosotros también. De tal manera que ese personaje es como mi éxtasis. Y está siendo esa persona perjudicial para tu vida, para tu vida. Y tú persistes en estar ahí pegado o pegada. Algo que no te está contribuyendo para nada en tu vida. Algo que solamente te está destruyendo a ti y a tu familia. Se requiere tener valentía para decir: no más con esa mujer, no más con ese hombre que me aparta del Señor y de sus caminos. Se necesita valentía para eso, iglesia. Se necesita valentía para defender nuestros principios, nuestros valores y lo que la palabra del Señor nos enseña. Y hoy en día estamos viviendo un evangelio superficial, un evangelio donde vamos a la iglesia como si fuera, me perdonan la expresión, en su definición como tal, una misa. Vamos a la iglesia como si fuera nada más un ritual de semana o un protocolo de semana. Pero cuando estamos por fuera de la iglesia,
Se nos olvida quién somos. Perdemos nuestra identidad. Y hemos venido hablando de la identidad y del propósito de Dios en nuestras vidas. Y se necesita valentía y se necesita ser esforzados para defender nuestra identidad como hijos de Dios donde quiera que estemos. Se necesita valentía, iglesia. Y eso es lo que hoy en día se está perdiendo. Se necesita valentía para venir a la iglesia. Ay, es que va a llover, me derrito porque soy de azúcar. No voy hoy a la iglesia. Mejor me lo veo por la virtualidad. Con el perdón de ustedes que están ahí atrás. Y no vienen a la iglesia a congregarse, cuando también es un mandato del Señor el congregarnos. Se necesita valentía para decirle: aunque llueve, truene y relampaguee, yo voy a ir al templo a alabar, a exaltar y a bendecir el nombre del que vive y reina por los siglos. Solo 4 aplausos. Para eso se necesita valentía, iglesia. Para eso se necesita valentía. El Señor nos está mandando a ser esforzados y valientes. Dígale a alguien por ahí: eres esforzado, eres valiente. Mire, lo más tremendo, Alejandro, es que Dios nos dota a nosotros y nos da la posibilidad de que no sean nuestras fuerzas. Y yo creo que usted me acompaña a Efesios en el capítulo 6. Efesios capítulo 6, en el versículo 10. Ahí aparece todo lo que el apóstol Pablo enseña acerca de la armadura que usted y yo como hijos de Dios debemos portar y usar donde quiera que vayamos, porque estamos en constante batalla. Pero yo quiero centrarme solamente en el versículo 10 en esta noche, porque dice allí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? Es el Señor el que nos fortalece. Porque es que nosotros no somos capaces. Yo no sé cuántas veces usted va a seguir intentando en sus fuerzas. No es en sus fuerzas, iglesia. No es en mis fuerzas. Es en las fuerzas del Señor. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es con el Señor. Solo Él nos puede dar a nosotros la fortaleza que necesitamos para ser más que vencedores. Dígale a alguien por ahí: fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Nosotros tenemos la fuerza del Dios de los ejércitos, que es más grande que cualquier cosa. Y que nada, absolutamente nada, le es imposible para Él. Al Dios al cual usted clama, ese Dios que es real, nada le queda grande. Nada le es imposible. De tal manera que lo que para usted y para mí son cosas imposibles, para el Señor no lo son. Y eso significa que Él es Dios de imposibles. Él es el Señor de los imposibles. Y como es Señor de los imposibles, si usted y yo somos sus hijos, usted también y yo podemos llegar a hacer cosas que son imposibles. Alábalo. Y quiero terminar con esto. Dios está buscando personas idóneas para que hagan parte de su ejército. Y esas personas idóneas necesitan primero ser valientes, que no se amedranten con la primera prueba que se les venga en el camino, que no se
se llenen de miedo, de temor, de terror por las cosas que puedan sobrevenir. Si toman decisiones X o Y. Que toda decisión que usted tome, iglesia, sea en la plena confianza de que el Señor lo está respaldando. Sea en la plena confianza de que el Señor está con usted. Y quiero volver a Josué 1. Quiero terminar el versículo porque durante estos días, el versículo 9, durante estos días no lo hemos terminado. Solamente nos hemos quedado ahí en: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y yo quiero decirte algo. El Señor te está dando una promesa si tú quieres ser esforzado y valiente. Si tú deseas serlo, para que empieces a demostrarlo. Y el Señor te está diciendo: no temas. El Señor te está diciendo: ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios, que estará contigo donde quiera que tú vayas. Esa es la promesa que el Señor nos está dando en esta noche. No temas, iglesia, ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Nunca se apartará de tu boca el libro de la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque así entonces prosperarás, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Sé bendito Dios, que por muchos miedos y temores en nuestra vida hemos detenido el propósito divino tuyo para con nosotros. Sé, Señor, que durante nuestro caminar contigo muchas veces hemos tomado decisiones sin consultarte primero a ti. Te hemos dejado de última opción. Te hemos dejado por allá por si alguna cosa de más. Y hemos por nuestros propios medios y fuerzas buscado soluciones, Señor. En nuestras fuerzas quizás hemos tratado, Señor, de salir adelante. Y hemos tratado de demostrar que somos esforzados y valientes, pero por nosotros mismos, Señor. Y en esta noche yo te quiero pedir perdón. Pido perdón por tu iglesia, Señor, porque muchas veces no te hemos dado el lugar que debes tener en nuestro corazón. Primero le hemos dado lugar al miedo, al temor, a la incertidumbre, a la duda. Y hemos dejado que tu propósito se esfume de nosotros por creerle más a la mentira, Señor, del mismo diablo en nosotros que a tus palabras y tus promesas. Es una noche para pedirte perdón. Y si tú sientes pedirle perdón al Señor allí donde tú estás, hazlo con tus propios labios, con tu propia boca. Exprésale al Señor y dile: Señor, te pido que me perdones, porque he sido cobarde. Cobarde para buscar tu presencia, Señor. Cobarde para confiar en ti, para creer en ti, creerte a ti, Señor. Porque he sido cobarde, Padre de la gloria, en muchas ocasiones. Cuando me has mandado a hacer algo, Señor,
y no lo he hecho. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre de la gloria, que el fuego de tu Espíritu Santo empiece a tocar y a tomar cada vida. Empiece a tomar y a transformar cada corazón en esta noche, Señor. Tu palabra transforma, penetra, cambia estructuras, Señor, en nuestra mente. Renueva la mente de nosotros y pon la mente de Cristo en cada uno de nuestros corazones, Señor, porque lo necesitamos. Hoy entiendo que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan.